Hola gente linda de mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre con mucha energía y lista para traerles un tema que créanme, está que arde. Y es que, prepárense. Hoy vamos a hablar de un bombazo, de un secreto que estuvo guardado bajo llave y que finalmente ha salido a la luz. Sí amigos, hoy vamos a sumergirnos en el misterioso mundo de Can Yaman y de Method Demir. Y específicamente vamos a desentrañar los detalles de ese perdóname que Can le habría pedido a Demet por teléfono. Sí, escucharon bien, por teléfono. Y créanme, la cosa no es tan sencilla como parece. Este es un tema que ha mantenido a los fans en vilo durante mucho tiempo, alimentando la curiosidad y las especulaciones. Hoy vamos a profundizar en cada detalle, analizando las posibles razones, las reacciones y el impacto de esta conversación telefónica. Antes de que sigamos y para que no se pierdan nada de este jugoso chisme, les pido que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí les traigo lo último en noticias de sus celebridades favoritas. Y ahora sí, vamos al lío. Para entender este asunto, primero tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Todos recordamos, ¿verdad?, la explosión de Erkenci-Kuş, la serie que protagonizaron Can y Demet. Fue un fenómeno mundial. La química entre ellos, la pasión que transmitían en la pantalla, era innegable. Y claro, los rumores sobre un romance en la vida real no se hicieron esperar. Erkenci-Kuş, traducida como Pájaro Soñador, cautivó a audiencias de todo el mundo. La historia de amor entre Sanem, interpretada por Demet Özdemir, y Can Divit, interpretado por Can Yaman, fue una receta perfecta para el éxito. La trama, llena de comedia, romance y drama, conquistó los corazones de millones de espectadores. Pero lo que realmente hizo que la serie trascendiera fue la conexión palpable entre los dos protagonistas. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en la pantalla, todo apuntaba a una química que iba más allá de lo profesional. La prensa rosa, los fans, todos estábamos pendientes de cada gesto, de cada mirada. Las redes sociales ardían con fotos, vídeos, análisis de cada interacción. Los foros de discusión se llenaban de especulaciones, teorías y anhelos por ver a Can y Demet juntos en la vida real. Los hashtags relacionados con la serie y la pareja se convirtieron en tendencia, demostrando la pasión que despertaban. Y aunque ellos nunca confirmaron ni desmintieron, los rumores siguieron creciendo. Adoptaron una postura discreta, manteniendo un velo de misterio sobre su relación. Esto, lejos de apagar las especulaciones, las intensificó. Cada declaración, cada publicación en redes sociales, era analizada al detalle en busca de pistas. Las fotografías en eventos, las entrevistas, todo se convertía en material para alimentar el debate y la fantasía de los fans. Parecía que el amor entre Sanem y Can en la ficción se había trasladado a la realidad. Pero como suele pasar en estas historias de cuento de hadas, hubo un giro inesperado. La relación, supuestamente, llegó a su fin. Y como suele ocurrir, las razones quedaron en el misterio. Se habló de incompatibilidad de caracteres, de agendas apretadas, de presiones externas. Lo cierto es que de un día para otro, la magia se esfumó. La noticia de la ruptura fue un jarro de agua fría para los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y sorpresa. Las especulaciones sobre las causas de la separación volvieron a surgir con fuerza. Se barajaron diferentes teorías, desde diferencias en sus personalidades hasta interferencias externas, pasando por posibles desavenencias profesionales. El hermetismo de Can y Demet, una vez más, alimentó la incertidumbre. Ambos se mantuvieron en silencio, sin dar explicaciones ni comentarios sobre el final de su relación. Esta falta de claridad solo aumentó la frustración de los seguidores, que ansiaban una respuesta. La especulación se convirtió en la norma, y los rumores se multiplicaron, creando un ambiente de tensión y desazón. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. Durante mucho tiempo, la relación entre Can y Demet pareció completamente rota. Evitaban coincidir en eventos, no se mencionaban públicamente, parecía que la historia había terminado, y punto. La frialdad entre ellos era evidente y los rumores de distanciamiento se intensificaron. Pero amigos, la vida siempre nos sorprende. Y es que según fuentes cercanas a ambos, habría sucedido algo que nadie esperaba, una llamada telefónica.
Un gesto que aparentemente rompería el hielo y daría un giro inesperado a la historia. Sí, una llamada telefónica. Y no una llamada cualquiera, sino una llamada donde aparentemente Can Yaman le habría pedido perdón a Demet Özdemir. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué secretos se esconden detrás de esta conversación? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Las fuentes que prefieren mantener el anonimato nos hablan de una serie de malentendidos, de palabras no dichas, de emociones contenidas. Parece ser que tras la ruptura ambos sintieron dolor, resentimiento, pero también arrepentimiento. Y Can, al parecer, habría tomado la iniciativa de tender puentes, de hablar, de aclarar las cosas. La idea de una llamada telefónica es en sí misma significativa. En un mundo dominado por las redes sociales y la comunicación digital, optar por una llamada telefónica implica un nivel de intimidad y cercanía que no se encuentra en otros medios. Es una conversación directa sin intermediarios, donde las emociones fluyen de manera más natural. La llamada telefónica, según nos cuentan, fue larga e intensa. Hubo lágrimas, confesiones, reproches, pero también un intento de reconciliación. Can, al parecer, se habría mostrado muy arrepentido por la forma en que terminaron las cosas, y habría pedido disculpas a Demet por cualquier daño que pudiera haberle causado. ¿Qué se dijeron exactamente? Esa es la pregunta del millón. Obviamente los detalles concretos son secretos. Sin embargo, las fuentes filtran que Can se habría disculpado por situaciones del pasado, por comportamientos erróneos, por la forma en que manejó ciertas situaciones. Parece ser que hubo momentos de tensión, de reproches mutuos, pero al final, la conversación habría terminado en un tono más conciliador. Las posibles razones detrás del perdón son variadas y especulativas. Podría haber sido un intento de cerrar un capítulo doloroso, de liberar la culpa y el resentimiento. O tal vez un gesto de arrepentimiento genuino por el daño causado. También podría haber sido una muestra de madurez, un reconocimiento de los errores cometidos y un deseo de enmendar la situación. Demet, por su parte, habría escuchado, habría expresado sus sentimientos, sus heridas. Y aunque el dolor persistía, parece ser que también hubo espacio para la comprensión. Para entender que, a pesar de todo, hubo un sentimiento genuino entre ellos, un cariño que, de alguna manera, seguía presente. La reacción de Demet es crucial para entender el impacto de esta llamada. ¿Aceptó las disculpas de Can? ¿Pudo perdonarlo? ¿Qué sintió al escuchar su voz después de tanto tiempo? Estas son preguntas difíciles de responder, pero las fuentes sugieren que Demet mostró apertura y disposición a escuchar. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿qué significó esta llamada? ¿Fue solo un gesto de cortesía, una forma de cerrar un ciclo, o hubo algo más? ¿Se abrió la puerta a una posible reconciliación? La respuesta, amigos, no es fácil. Las fuentes nos dicen que después de la llamada, la relación entre Can y Demet no volvió a ser la misma. Hubo un cambio, una evolución. Se volvieron a cruzar en eventos y aunque la distancia era evidente, ya no se respiraba esa tensión palpable que existía antes. Se intercambiaron miradas, sonrisas tímidas, pequeños gestos de cordialidad. Y aunque nunca se les ha visto juntos públicamente ni se ha confirmado ninguna relación, lo cierto es que la atmósfera entre ellos se ha suavizado. Parece que, de alguna manera, lograron dejar atrás el pasado y construir una relación de respeto mutuo. Este cambio sutil pero significativo sugiere que la llamada telefónica tuvo un impacto positivo en su relación. No necesariamente implicó una reconciliación romántica, pero sí una mejora en la comunicación y el entendimiento. Y es que, amigos, el perdón es un proceso complicado. No siempre significa volver a empezar. A veces simplemente significa liberar el peso de la culpa, sanar heridas y seguir adelante. Y eso, al parecer, es lo que lograron Can y Demet. El perdón implica un proceso interno de aceptación y sanación. No es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Requiere valentía para reconocer los errores, expresar el arrepentimiento y buscar la reconciliación. Y por supuesto, requiere la voluntad de perdonar, de dejar atrás el rencor y la amargura. Pero la historia no termina aquí. Porque esta llamada telefónica, este perdóname, ha abierto un montón de interrogantes. ¿Por qué Can tomó la iniciativa? ¿Qué motivos lo impulsaron a llamar a Demet? ¿Es posible que aún sienta algo por ella? La iniciativa de Can de llamar a Demet plantea diversas posibilidades.
Podría haber sido impulsado por el remordimiento, por la necesidad de expiar sus errores y buscar la paz interior. O tal vez por la esperanza de recuperar la amistad y el cariño que compartían. También es posible que la llamada fuera motivada por la percepción de que Demet estaba sufriendo y por el deseo de aliviar su dolor. Y por otro lado, ¿cómo reaccionó Demet? ¿Perdonó realmente a Can? ¿Aceptó sus disculpas? ¿Qué sintió al escuchar su voz después de tanto tiempo? La reacción de Demet ante la llamada de Can es crucial para entender el significado de esta conversación. ¿Se mostró receptiva y comprensiva? ¿O mantuvo una actitud distante y reservada? La respuesta a estas preguntas determinará el impacto real de la llamada en su relación. Estas preguntas son las que nos mantienen enganchados a esta historia. Y la verdad es que aunque no tengamos todas las respuestas, podemos especular, analizar y tratar de entender qué sucedió realmente. Porque al final, todos somos curiosos por naturaleza. Y nos encanta saber qué pasa en la vida de nuestros famosos favoritos. La naturaleza humana es curiosa y la farándula siempre ha sido objeto de fascinación. La vida de los famosos con sus luces y sombras atrae la atención de millones de personas en todo el mundo. Las historias de amor, desamor, traiciones y reconciliaciones son especialmente cautivadoras porque nos permiten reflejar nuestras propias experiencias y emociones. Es importante recordar que esta información proviene de fuentes no oficiales y que, por lo tanto, debe ser tomada con precaución. Sin embargo, la consistencia de los rumores, la coincidencia de ciertas actitudes y gestos, nos llevan a pensar que algo de verdad hay en todo esto. La especulación es inevitable en este tipo de situaciones. Las fuentes no oficiales, los rumores y las conjeturas alimentan la curiosidad y la intriga. La falta de información oficial permite que la imaginación vuele y que se generen diversas teorías sobre lo sucedido. Además, la actitud de ambos actores, su manera de interactuar en las redes sociales, las indirectas que se lanzan, todo esto alimenta la especulación y nos hace creer que entre Can y Demet hay algo más que una simple amistad. La sutileza de sus gestos, las miradas furtivas, las publicaciones en redes sociales con mensajes ambiguos, todo esto alimenta la especulación y la fantasía de los fans. La ambigüedad es una herramienta poderosa para mantener la atención y generar interés en su vida personal. Y es que, amigos, el amor, el desamor, el perdón, son temas universales. Todos hemos pasado por situaciones similares, todos hemos sentido el dolor de una ruptura, la necesidad de perdonar, de ser perdonados. Y por eso esta historia nos toca tan de cerca. Las emociones son universales y trascienden fronteras y culturas. El amor, el desamor, la alegría, la tristeza, la esperanza, el miedo, son sentimientos que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Por eso las historias de amor y desamor resuenan con tanta fuerza en nosotros. Porque al final lo que más nos importa es que Can y Demet estén bien, que sean felices. Y si a pesar de todo logran mantener una relación de amistad y respeto, eso es algo que debemos celebrar. El bienestar de las personas involucradas es lo más importante. La felicidad y la salud mental de Can y Demet deben ser la prioridad. Si logran superar sus diferencias y construir una relación sana y respetuosa, eso es algo positivo que merece ser celebrado. Pero, ¿qué pasó con la carrera de ambos? Después de Erkencikus, ambos actores han seguido cosechando éxitos. Can Yaman ha protagonizado varias series en Italia, donde ha construido una sólida carrera. Y Demet Özdemir, por su parte, ha seguido trabajando en Turquía, con proyectos exitosos y consolidando su posición como una de las actrices más queridas del país. Después del éxito de Erkencikus, ambos actores han seguido su camino profesional con éxito. Can Yaman ha forjado una sólida carrera en Italia, donde ha protagonizado varias series que han sido muy bien recibidas por el público y la crítica. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido trabajando en Turquía, donde ha participado en diversos proyectos que han consolidado su estatus como una de las actrices más populares del país. Ambos han crecido profesionalmente, han evolucionado como artistas. Y aunque sus caminos se separaron, han logrado construir una carrera exitosa, demostrando que el talento y la perseverancia son las claves del éxito. El éxito profesional de ambos actores es una muestra de su talento y dedicación. Han sabido aprovechar las oportunidades que se les han presentado y han demostrado su valía como artistas. Su éxito es un ejemplo de perseverancia y de la importancia de seguir adelante a pesar de los obstáculos. Así que, en resumen, la historia del Perdóname de Can Yaman a Demet Özdemir
por teléfono, es mucho más que un simple chisme. Es una historia de amor, de desamor, de perdón, de segundas oportunidades. Es una historia que nos enseña que a pesar de las adversidades, siempre hay esperanza. Siempre podemos aprender, crecer y evolucionar. En conclusión, la historia del perdóname telefónico es mucho más que un simple rumor de farándula. Es una historia compleja y multifacética que involucra emociones, relaciones, oportunidades y desafíos. Es una historia que nos recuerda la importancia del perdón, la reconciliación y el crecimiento personal. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que se hayan enterado de algo nuevo. Recuerden que la información que les traigo es basada en fuentes no confirmadas, pero que tratamos de darle una mirada profunda y veraz. Agradezco su atención y les recuerdo que la información proporcionada es basada en rumores y especulaciones, por lo que debe ser tomada con cautela. Mi objetivo es brindarles una visión completa y entretenida del tema, respetando siempre la privacidad de los involucrados. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me gustaría saber su opinión sobre el tema. ¿Creen que la llamada telefónica fue real? ¿Qué opinan sobre el supuesto perdón de Khan? ¿Creen que existe la posibilidad de una reconciliación entre ellos? Los invito a dejar sus comentarios y compartir sus ideas. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.